Guía de análisis e interpretación del entorno económico y global. Nos encontramos reunidos hoy para abordar desde diferentes aspectos y desde varias perspectivas temas como el libre comercio, globalización y cómo influye esto en la economía de diferentes países, tanto países en vías de desarrollo y países desarrollados. Nos acompañan hoy David García, activista, Marcela Bello, experta en temas de economía y comercio exterior, y Angie Gómez, representante de la Organización Mundial de Comercio. Para avanzar y para dar contexto a los temas que vamos a abordar hoy, Marcela Bello nos va a dar una breve introducción para lo que son temas de comercio exterior y economía y su influencia en diferentes países. Claro que sí, muy buenos días para todos. Para poner en contexto tema que vamos a tratar, vamos a iniciar diciendo que los tratados de libre comercio consisten en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre países diferentes o participantes. Este consiste en la eliminación o en la rebaja sustancial de aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materias de servicio. ¿Cuáles son los temas principales de la negociación de un TLC? Principalmente es eliminar barreras que afecten o que mermen el comercio entre los diferentes países que firman el acuerdo. Segundo es promover las condiciones para una competencia justa. Allí tiene como meta fortalecer aquellos mecanismos institucionales los países para evitar sufrir ciertas consecuencias en su aplicación en el TLC. Tercero es incrementar obviamente la oportunidad de inversión bilateralmente. El cuarto es proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad de cada país. El quinto, se establecen procesos efectivos para la estimulación de producción nacional y una sana competencia entre los países. El sexto, se fomenta una cooperación entre los países miembros. Y el séptimo, pero no menos importante, es ofrecer una solución a controversias. Allí se pretende establecer un mecanismo justo, transparente y eficaz para la solución de controversias entre los países. Obviamente los TLC merman por proteger la economía de cada país. Si bien un tratado de libre comercio no es una verdad absoluta acerca del desarrollo suficiente para cada país, se tienen diferentes aspectos positivos y también negativos. Se requiere voluntad y compromiso de todas las partes para implementar las políticas que permitan dar seguridad y estabilidad a la economía y reducir las diferencias económicas internas y sociales. Como su nombre lo indica, los tratados de libre comercio buscan mayores logros de integración comercial entre los países con los cuales se negocia. Y debemos tener en cuenta que en los tratados de libre comercio no se negocia ningún tipo de ámbito comercial como la seguridad nacional, la soberanía ni la integridad territorial, puesto que esto es a cabeza de cada país. Perfecto, Marcela. Muchas gracias por tu intervención, muy útil y como les mencionaba, esto era para dar básicamente un contexto de los temas que vamos a abordar durante esta sesión. A continuación, vamos a contar con la intervención de, mm, de, de David García, perdón, de Angie Gómez. Por favor, Angie, cuéntanos qué nos puedes decir sobre las prácticas de comercio, de libre comercio en la actualidad. Bueno, buen día para todos. Muchas gracias por este espacio que se nos ha presentado en este momento. Las prácticas de libre comercio pueden beneficiar de manera muy impactante en la economía de un país y sobre todo y en especial en el bienestar nacional, dado que una adecuada selección de aranceles y subsidios entre la importación y exportación produce que haya un flujo y unos acuerdos comerciales, como lo mencionaba la compañera Marcela, que permiten ese desarrollo y esa interoperabilidad entre las diferentes naciones y ese libre comercio, basados en
en que cada país ve y esa forma explotar esas riquezas y esos atributos que tiene conforme a sus bienes primarios o su producción, ya sea a través de su fortaleza tecnológica o su fortaleza en la explotación de recursos. ¿Esto qué ocasiona? Que haya entre los países mejor distribución de la renta, más sin embargo no hay que caer en esos organismos de control o esos organismos políticos que quieren solo influenciar políticamente dentro de los países para su beneficio. Una adecuada distribución de esos aranceles y esos subsidios y esas tarjetas de libre comercio permiten una economía saludable entre las naciones. Perfecto, Angie, muchas gracias. De otro lado, David, acerca del proteccionismo, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, muy buenos días, Nicolás, y señores panelistas, muchas gracias por la invitación. Digamos que yo no comparto mucho lo que Angie nos argumenta porque para poder crecer una industria o un país tiene que estar protegida, ¿sí? Con el proteccionismo blindamos o se blinda las industrias y las empresas de competencia extranjera, por ejemplo. Y en esta podemos incluir a las industrias que apenas acaban de, digamos, esos emprendedores que apenas están como iniciando su negocio o iniciando digamos, su empresa. Entonces, blindándolos, la única manera para que estos no mueran es a través de proteccionismo, porque con importación de bienes sustitutos se pueden ver amenazados. Ahora, con proteccionismo podemos estimular que haya una mayor producción nacional, ¿sí? Y que se hagan productos o bienes y servicios más competitivos para poderlos exportar. También con el proteccionismo podemos minimizar esa dependencia a proveedores extranjeros, ¿sí? No, digamos, autoabastecerse un país y digamos que con estas empresas multinacionales o estas grandes empresas que hay afuera fuertes, se puede evitar de que ellas al importar mucho un país hagan un efecto dumping, que es vender por debajo del precio o del costo de empresas nacionales. Así también protegemos el empleo con proteccionismo. Perfecto, Digamos David. que para proteger todo esto es necesario que en los países tengamos barreras comerciales, barreras monetarias y barreras no monetarias, porque necesitamos blindarnos de la competencia extranjera. Gracias. Perfecto, David, muchas gracias por la intervención. Angie, ¿tenías algo para aportar o...? No. Perfecto. Bueno, una pregunta que quisiera formularles a ambos, o en realidad a todos los que están participando del panel es, ¿cuál es el impacto de estas prácticas en la economía, en el medio ambiente? ¿Cuáles son esos beneficios, esos daños colaterales que se pueden generar tanto en países ya desarrollados que tienen prácticas de libre comercio ya implementadas y plenamente abiertas, y también en países que se encuentran en vías de desarrollo? Si quieres, puedes empezar, Angie, en este caso, atendiendo esta inquietud. Ok. Uno de los beneficios más importantes de los tratados de libre comercio es la relación que hay entre los diferentes sectores productivos de la economía. Si bien es cierto, hay explotación de recursos, pero también se genera un impacto social importante dentro de las diferentes naciones a través de la generación de empleos y mejora en la calidad de vida social y estatal en las naciones. ¿A qué me refiero? A que si un país carece de determinado recurso o de determinada tecnología, otro país está en la capacidad de ofertarlo. De esta manera, desde su punto de vista y desde su perspectiva, va a generar
va a tener más mano de obra o más producción y va a poder ser competitivo frente al otro país que no lo tiene. Asimismo, el otro país va a tener unas determinadas fortalezas en cuanto a sus diferentes sectores productivos, que de la misma forma va a ser recíproco hacia los demás países. Entonces, mediante el libre comercio puede darse un impulso adicional a la economía, generando nuevas oportunidades de empleo. Perfecto. David, ¿tú qué opinas acerca de esto y cuál sería tu planteamiento respecto a lo que formulábamos anteriormente? A diferencia de Angie, yo no creo que genere nuevas oportunidades de empleo, porque esto es una amenaza contra la producción o la industria nacional. ¿Sí? Al haber más importaciones de productos, se ve afectada la producción nacional, lo que puede generar, o lo que seguramente va a generar cierres de compañías, cierres de industrias, y lo que va a fomentar es el desempleo. Con el proteccionismo, los productos locales o los productos del país podrán ser más competitivos, tendrán menos sustitutos, y de hecho al ser más competitivos pueden perfilarse más bienes para promover las exportaciones, ¿sí? Digamos que al promover las exportaciones, estas tienen que, a diferencia como estamos ahorita en Colombia, en el país ahorita las exportaciones están cerca de los 50.000 millones de dólares, mientras que las importaciones están cerca de los 60.000 millones de dólares, frente a un PIB de 330.000 millones de dólares. No hay una balanza comercial, ¿sí? Entonces, con proteccionismo lo que logramos es fortalecer esas industrias nacionales para que sean más competitivas, más innovadoras, y podamos visualizarnos hacia un comercio externo. Ahora, digamos que con el libre comercio lo que hacen estos grandes países es meternos más productos importados, pero por otro lado, digamos, afectar o explotar nuestros recursos naturales, generando mayor huellas de carbono y mayor uso de la energía. Bueno, pero para este punto importante que tú estás mencionando, la industria y las organizaciones en la actualidad se están organizando frente a la economía circular. Mucha de la producción que existe en la actualidad va conforme a reutilizar, a reciclar y generar productos altamente sostenibles. A lo que vamos es que la industria lo que pretende en la actualidad es acogerse a los objetivos de desarrollo sostenible que se plantean de los 191 países que están en este acuerdo, y de esta manera se puede manejar los tres factores importantes: el aspecto económico, que es el financiero, el aspecto social y el aspecto medioambiental. Tenemos que llegar a una correlación entre estas tres variables para que como sociedad podamos avanzar y no quedarnos en un retroceso. Sí, está bien, hay que seguir, tenemos explotación de recursos naturales, pero de la misma manera las organizaciones están ahorita entregando mucho de su capital para la disminución de estos residuos que genera, o disminuir su huella de carbono, y de esa misma manera contribuir y generar ese equilibrio en la industria. Perfecto, Angie, David, muchas gracias por sus aportes. Para continuar con esta conversación, quería formularles un aspecto, o quería tocar un tema que, si bien es muy relevante, también considero que influye mucho dentro de este debate, y es: ¿cuál es su opinión? Y aquí también quisiera involucrar a Marcela. ¿Cuál es su opinión o cuál es el concepto que tendrían acerca de los organismos multilaterales, como lo son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial? Si quieren, en este caso, les propongo avanzar o que la primera participante en intervenir sea Marcela. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Perfecto. Bueno, yo pienso que ninguna organización es perfecta en cuanto a su aplicación de objetivos, pero sí pienso que las organizaciones o los organismos multilaterales, como la Organización Mundial del Comercio, que viene desde el año 1994, se ha encargado de supervisar esas prácticas comerciales entre los diferentes países.
Hoy en día, por ejemplo, incorpora 146 países en el mundo y ellos hacen este tipo como de auditoría para que no exista una desventaja entre los acuerdos que se han legalizado. Por otra parte, organizaciones como el Fondo Monetario Internacional son organizaciones que han dejado tal vez una inconformidad, hablemos de Latinoamérica, en donde han sentido que sus políticas para los préstamos como condición para entregar los préstamos han sido muy ácidas. Pero de los países que conforman, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, 146 países de los 189 se han beneficiado de estos préstamos. Es decir, el 42% de los países que están allí asociados a este Fondo Monetario Internacional no han tenido que ir a acudir a préstamos a ellos. Aquí, ¿qué podemos concluir? Primero que todo, que el Fondo Monetario Internacional ha ayudado a muchos países. Por ejemplo, Estados Unidos ha recurrido a lo largo de su historia a 28 intervenciones con el Fondo Monetario Internacional, mientras que ciertos países no lo han utilizado precisamente por lo que les decía, por tener políticas tan ácidas de crédito. Pero así como en algunos países han tenido casos de éxito, por ejemplo en Brasil cuando hizo la intervención del préstamo en el gobierno de Lula da Silva, también en ciertos países ha generado ese descontento por no tener el pleno conocimiento de la actividad del país. Entonces creo que también hay que revisar con objetividad estas organizaciones porque si bien carecen de ciertas cosas que podrían mejorar, también han ayudado muchísimo a la economía internacional. Perfecto, Marcela, muy claro. Desde tu punto de vista, Angie, ¿qué opinas al respecto? Bueno, quiero tocar un aspecto muy importante extraído del artículo Lo que aprendí de la crisis económica mundial, que se basa en esta parte del debate, es que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no conocen las problemáticas internas de cada nación. Y esto es un aspecto muy fundamental e importante en la implementación final de sus políticas, pues para afianzar la economía en momentos de crisis. Entonces, ¿qué pasa? Que expertos de estas entidades son especialistas en lo que hacen, no lo negamos, pero dentro de cada nación hay muchas más personas expertas en las cuales se debe generar un feedback para que al final de esa implementación de esas políticas que van a ayudar a hacer más austero el país, de la austeridad no se pase a una crisis social, que es finalmente por lo que siempre se han tenido falencias en la implementación de las políticas del Fondo Monetario Internacional en las naciones. Perfecto, Angie. Bueno, y por último, David, ¿cuál sería tu opinión al respecto? ¿Qué nos podrías compartir? Bueno, a mí estas organizaciones multilaterales me parecen unas oportunistas, porque cogen unos países que están altamente endeudados, que no tienen capital de trabajo, y sí, muy bien, le prestan capital para trabajar, pero a cambio de esto les obligan o les imponen a hacer apertura económica para importar productos de su país, ¿sí? Entonces, al incrementar o imponerle esa importación de productos, empieza a haber un consumo de estos bienes importados, afectando la producción nacional. Y al afectar la producción nacional, nos metemos o se meten los países en un círculo vicioso donde obliga a que las empresas empiecen a cerrar y genera nuevamente desempleo. Entonces, hay unas prácticas que no deberían imponerse, que no deberían condicionarse, porque no permite a que haya un desarrollo de cada país que está necesitado. Ahora, también estas organizaciones sus políticas no las interiorizan frente al problema de cada país. Lo revisan desde por allá, desde sus altas sillas, pero no se meten al problema de cada país, y cada país es diferente. Cada país tiene unos sectores y unas fortalezas y unos recursos naturales diferentes para que lo manejen de manera homogenizada como
con los distintos países. Ok. Bueno, yo creo que los argumentos de cada uno son muy válidos, muy valiosos, le permitirán a los espectadores y a la gente que vea este debate tomar una posición. Yo por último les propongo 1 o máximo 2 minutos de una intervención muy breve con una conclusión muy general en el orden que prefieran. Si les parece, Angie, en tu caso podrías iniciar. Y algo muy breve, muy puntual y muy concreto de cada una de sus posiciones para ya cerrar esta intervención. Bueno, para mí es muy importante que en las naciones se dé la apertura económica, debido a que si yo soy muy bueno en algo, tengo que explotar ese algo que tengo como nación. Y finalmente, lo que hay que buscar es lo que hablábamos, generar políticas que generen una sostenibilidad en la industria y puedan llegar a ser más competitivas en un mundo tan globalizado como en el que estamos hoy en día. Perfecto, muchas gracias. Si te parece, David, ¿cuál sería tu conclusión de cierre? Digamos que para que un país sea más fortalecido, más competitivo, es indispensable que se protejan sus industrias. En la medida que permitamos que haya mayor ingreso de productos, esto es un atentado contra la producción de un país. Entonces, entre más protejamos un país, mayor competitividad tendremos, menos dependencia tendremos de otros países y mayor crecimiento vamos a lograr. Perfecto. Bueno, y por último, Marcela, ¿qué nos podrías compartir? Bueno, yo creo que haciendo todo este análisis me permito concluir que son más las cosas buenas u oportunidades que las malas que pueden haber en estos tratados de libre comercio. Para mí son un medio eficaz para promover un entorno estable y sin barreras para el comercio, una inversión dual y de esta forma se garantiza el acceso a los productos internacionalmente de un país. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que las personas que vean este debate ya tienen argumentos de lado y lado para hacerse a un criterio y para definir una posición mucho más clara. Les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes su participación. Muchas gracias por sus intervenciones y en una próxima oportunidad seguiremos conversando sobre este tema tan interesante. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias a gracias. todos por la invitación.